Hola de nuevo. Bueno, vamos a continuar. Estamos con el tema de infraestructura de TI, que empezamos la vez pasada, donde hablamos un poquito, ¿verdad?, de lo que había sido la evolución, de cuál es la situación en la que estamos ahora. Por aquí tenemos pues una breve definición, ¿verdad?, de ITIL, que es una herramienta, una metodología más que herramienta para gestionar procesos relacionados con las tecnologías de la información, que nos dice que, perdón, es que como tengo que estar admitiendo gente, de repente, dice es un conjunto de hardware vamos a entender que es todo eh, el equipo físico, todo lo que nosotros podemos tocar y demás. Tenemos el software, que es toda la parte que hacemos mediante programación. Las redes, que son las interconexiones que hacemos entre computadoras, las instalaciones físicas, los edificios, los accesos, todo ese tipo de cosas, incluyendo todo el equipo relacionado con la información tecnológica. Entonces, si estamos hablando de redes, estamos hablando de modems, estamos hablando de routers, estamos hablando de puntos de acceso, estamos hablando de Wi-Fi, todo lo que esté relacionado con el uso y la gestión de la información, usado para desarrollar, probar, entregar, monitorear, controlar y dar soporte a los servicios de TI. Entonces, por ahí podríamos decir, bueno, pero ¿cuáles son los servicios de TI? TI no es solo pensar, ¿verdad?, que yo llego y que donde abro mi computadora, pues que entonces tengo la aplicación ahí funcionando y que ya con eso tengo todo. No, es muchísimo más que todo eso. El trabajo que hay que hacer para poder tener trabajando toda esa infraestructura es bastante grande. Entonces, por ahí, nosotros tendríamos que pensar en que el departamento tiene, de tecnologías de la información, un montón de tareas que hacer diariamente para la seguridad, para la protección, para la actualización, para la identificación de errores, para el mantenimiento de aplicaciones, el mantenimiento de computadoras, de la parte, como dice ahí, de la infraestructura física. Todo ese tipo de cosas son un montón de cosas que hay que ir considerando, que tienen que además ir alineados con la estrategia del negocio, como ya lo vimos antes, que tienen que promover mejoras, que tienen que mejorar la eficiencia, el rendimiento, la experiencia con el cliente. Entonces hay muchos elementos que tienen que ir de la mano con todo eso. Así que dentro de los servicios de la infraestructura de tecnología podríamos categorizarlos en esto. Tenemos las plataformas computacionales, ¿verdad?, que es todo lo que vamos a necesitar para poder lograr una comunicación adecuada entre todas las partes interesadas. Ahí estamos hablando de clientes, proveedores, colaboradores, de entes de gobierno, reguladores, etcétera, ¿verdad? De manera que se comparte información de la forma más transparente posible, pero con altos niveles de exactitud, de precisión, de todas las características que vimos de lo que era la información empresarial. La parte de telecomunicaciones, que es propiamente la conectividad, ya no tanto qué es lo que estamos compartiendo, sino el medio de transmisión. Garantizar la estabilidad, garantizar que tanto los datos que se mandan en voz como en video, como en texto y demás, llegan completos, que no se pierden fragmentos. Porque tienen que saber que cuando uno trabaja en redes, no es que si yo mando un documento, no sé, un Word, un PDF o lo que sea, no es que yo lo descargo y se manda completo, no. Eso tiene varios niveles en los que se va desagregando en paquetes de un tamaño específico que se transmite uno a uno por el canal de transmisión. Entonces hay protocolos de red y demás que se encargan de fragmentarlo, enviarlo y cuando llega a su destino, volverlo a convertir en un solo documento, ¿verdad? Revisando los paquetes que van llegando, dándoles el orden específico y verificando que estén completos. Entonces, todo eso es parte de lo que hay que trabajar con las telecomunicaciones. La gestión de los datos para efecto de bases de datos, que es donde almacenamos toda la información de los sistemas que se usan en la empresa. Entonces, por ahí es desde garantizar que el ingreso de los datos es el correcto, que el procesamiento de los datos también es adecuado y que los datos de salida son entregados manteniendo la confiabilidad, la precisión, la privacidad, todo ese tipo de cosas. Tenemos los software de aplicación, que es todo lo
que usan los usuarios, todas las herramientas, Excel, Word, un PDF y demás. Administrar las instalaciones porque como mantenemos información que es confidencial, que es privada y demás, pues entonces tenemos que tener ciertos niveles de seguridad. Entonces, un centro de cómputo, por ejemplo, solo debe acceder personal autorizado y el personal autorizado se decide a partir de la gestión de toda la información y los roles que tiene cada uno de los colaboradores del departamento de TI. Por ejemplo, yo puedo decir que no sé, alguien que sea el encargado de dar soporte a las impresoras y a las routers y a las computadoras, tal vez, ¿verdad? De verificar que los antivirus estén activos y todo eso, no debería porque tener acceso al servidor de bases de datos de un sistema. Entonces, definir el perfil de cada uno de los usuarios que pueden acceder y de los usuarios que ni siquiera deberían acceder al centro de cómputo es parte de la administración de las instalaciones. Que si tengo las puertas con clave, con token, si tengo a alguien ahí registrando, si tengo una firma de visitas, todo ese tipo de cosas es parte de lo que también tenemos que trabajar. La gestión propia de TI, que fue de los procesos que vimos la vez pasada, que les mencioné el marco de referencia COVID, que tenía 5 procesos de gobierno y los demás 34 que son de gestión de TI, todo eso hay que desarrollarlo. Cada proceso de gestión de proveedores, de gestión de la seguridad, de innovación, de todo ese tipo de cosas tienen pues entonces algunos elementos que hay que considerar, que ir controlando, hay que hacer comparaciones del rendimiento de un mes contra el otro, de una semana contra la otra, para verificar que todos los dispositivos y las comunicaciones están dando los servicios que se han prometido a la empresa. Establecer estándares de TI, ¿para qué? Para que en toda la empresa estemos trabajando de la misma forma. De las peores cosas que yo he visto que suceden es que no hay un estándar, una política de tecnologías de la información. Entonces, cada departamento compra lo que quiere, lo pega como quiere en las redes, no tienen que llevar registros, hay sistemas duplicados, o sea, no sé, por decir, un sistema de contabilidad en el departamento de producción y hay otro sistema de contabilidad en el departamento de ventas y por fin nada se pega. Entonces, todo eso genera un crecimiento descontrolado que hace un arroz con mango, en realidad, con todo lo que es la parte de tecnología. Entonces, la idea también, otro de los servicios que debe proveer el departamento es establecer esos estándares para que se respete y garantizar que todo lo que se hace está alineado con la estrategia de negocio. Educación es súper importante. Por un lado, la parte de capacitación, porque la tecnología cambia muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, de un año a otro, usar una aplicación implica un montón de conocimientos o habilidades diferentes que tienen que ir adquiriendo tanto el personal de TI, propiamente los desarrolladores, los que dan soporte, como los usuarios. Entonces, el departamento de TI es responsable de verificar cuándo se necesitan actualizaciones o nuevas capacitaciones para cada una de las herramientas, aplicaciones, dispositivos que se estén utilizando. Y por otro lado, que desgraciadamente usualmente no se tiene un presupuesto para esto, es investigación y desarrollo, que es donde les he mencionado que debería existir en la empresa alguien encargado de ver cuál es la tecnología que está saliendo, cuáles son las nuevas formas de usar la tecnología ya existente para ver cómo podrían ser aplicadas eficientemente dentro del marco empresarial. Como les digo, esto pues usualmente no se hace, sino que es alguien que de repente llega con la idea de hacerlo, pero no es como que siempre se esté midiendo el mercado para ver cuáles son los avances, pros y contras, ni nada de eso. Entonces hace pues que la transformación sea como más atropellada, que no sea tan planificada. Pero bueno, eso es básicamente, ¿verdad? Los servicios relacionados con toda la infraestructura de TI. Y aquí podemos ver que estos son los componentes. Entonces, está todo lo que dijimos, que es hardware, sistemas operativos, aplicaciones, todo lo que son redes, la parte de consultoría, integración de sistemas, la parte de almacenamiento de datos y la parte de Internet, que ya es uno de los elementos que no pueden ser eliminados. Antes era como un commodity, ¿verdad? Algo adicional que podíamos pedir
Perdón, más bien ahora es un commodity que es algo que tiene que estar. No podemos trabajar sin el acceso a Internet por muchas razones. Dentro de las plataformas de hardware, como les mencioné antes, esos son todos los tarros, todo lo que físicamente nosotros podemos agarrar. Todos los dispositivos, los controles, las pantallas, las tarjetas, todas las cosas que están dentro del CPU, todo eso es la parte de hardware. Todo requiere de un mantenimiento, todo requiere estar inventariado, todo requiere ser actualizado, no solo en cuanto a condiciones de limpieza, digamos, el polvo daña mucho los dispositivos electrónicos, entonces si hay lugares donde hay mucho polvo que ensucia todo, pues entonces deberíamos hacer unas limpiezas continuas, claro, adecuadas, ¿verdad? No es que le van a echar un montón de desinfectante a las tarjetas, pero tiene que haber gente que esté verificando que por polvo no se vayan a dañar las tarjetas. La parte de las actualizaciones en cuanto a los circuitos, ¿verdad? De que a veces las tarjetas empiezan a dañarse, empiezan a fallar cuando son muy viejas, pues hay que tener un plan de reemplazo, de manera que no vayan a fallar tarjetas, por ejemplo, los servidores clave de la empresa en un momento que sea catastrófico. Entonces, tiene que estar muy bien planificado todo eso, por eso debería estar inventariado, tiene que hacerse la revisión, el mantenimiento y el plan de adquisición, de cambio de todo este tipo de dispositivos. Los sistemas operativos. Bueno, tenemos la máquina, que es todo lo de hardware que ya le dijimos. El sistema operativo es el que le da vida a todas esas cosas, esos elementos físicos. El sistema operativo es un software, ¿verdad? Que está diseñado para que en el momento en el que se enciende la computadora, comienza la ejecución de ese programa, que es el que conocemos como sistema operativo. El sistema operativo, entonces, carga un montón de funciones básicas para la gestión de todos los dispositivos de la computadora. Entonces habilita la memoria RAM, habilita el uso del disco duro, el uso de los dispositivos y pone a trabajar algunos elementos de software que nosotros hayamos instalado previamente. Entonces es como la parte básica donde se gestiona el uso específico de los circuitos de la computadora para cumplir con las funciones básicas con las que nosotros trabajamos y con las que trabajan todas las aplicaciones. Las más conocidas, bueno, obviamente Windows, ¿verdad? Tenemos Mac, tenemos Linux. Hay diferentes sistemas operativos, ¿verdad? Unos más conocidos que otros, pero a final de cuentas todo lo que hacen es administrar los recursos de la computadora a partir de las indicaciones por software que nosotros le demos con el uso de todas las aplicaciones o sistemas que estamos usando. Las aplicaciones, entonces, van a ser diferentes sistemas donde ya el usuario final va a ir trabajando con datos, va a ingresar datos, va a procesar datos que eventualmente van a ser almacenados en algún lugar para diferentes decisiones, reportes, otro tipo de procesos que sean necesarios, tener esa información para poder generar resultados. Aquí en esta parte de aplicaciones de software empresariales, vamos a pedirle, ya le digo quién era quien exponía por ahí, a Oliver Efren Arguedas, ¿está por ahí? Oliver Arguedas. Te toca exponer acá este tema de aplicaciones empresariales. Oliver, ¿no está? Un momento. Voy, profe. Ok.
¿Se ve la presentación, la pantalla? Sí, ya se ve. Okay. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Soy Oliver Arguedas Batista y a mí me correspondió el tema de aplicaciones empresariales. Las aplicaciones son las siguientes. La número 1 es ERP, Enterprise Resource Planning, que en español significa planificación de recursos empresariales. La 2 es CRM, Customer Relationship Management, gestión de las relaciones con los clientes. SCM, Supply Chain Management, gestión de la cadena de suministro. Y por último, número 4, KMS, Knowledge Management Systems, sistema de gestión del conocimiento. Ahora sí, la número 1, Enterprise Resource Planning, que estos sirven para integrar los procesos de negocios en manufactura y producción, finanzas y contabilidad, ventas y marketing y recursos humanos en un solo sistema, según Laudon y Laudon en 2016, en la página 53. CRM, Customers Relationship Management, gestión de las relaciones con los clientes. Según Laudon, los sistemas CRM proveen información para coordinar todos los procesos de negocios que tratan con los clientes en ventas, marketing y servicios para optimizar los recursos, los ingresos, la satisfacción de los clientes y la retención de estos. Entonces, esto quiere decir que estos sistemas tratan solamente, o sea, para dar a conocer como los gustos de los clientes y la satisfacción de ellos. SCM, Supply Chain Management, gestión de la cadena de suministro. Según Laudon, estos sistemas ayudan a proveedores de empresas de compras, distribuidores y compañías de logística a compartir información sobre pedidos, producción, niveles de inventario, entrega de productos y servicios, de modo que puedan surtir, producir y entregar bienes y servicios con eficiencia. O sea, lo que quiere decir es que es un sistema que abarca todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro de la empresa para mantener un control sobre los inventarios y los pedidos que se realizan a los distintos proveedores. Y por último, KMS, que es el Knowledge Management Systems. Estos sistemas de administración del conocimiento permiten a las organizaciones administrar mejor los procesos para capturar y aplicar el conocimiento y la experiencia. Estos sistemas recolectan todo el conocimiento y experiencias relevantes para la empresa para hacerlos disponibles en cualquier parte y cada vez que se requieran para mejorar los procesos de negocios y decisiones gerenciales. También enlaza a la empresa con fuentes externas de conocimientos. Estos sistemas sirven, o sea, como para recolectar información de la experiencia de los clientes para así mejorar como empresa. Y esto sería todo. Muchas gracias. Y aquí está la referencia de donde se tomó la información, que es el libro de Laudon, el que usamos el libro de texto, Sistemas de Información Gerencial de la 14ª edición de la editorial Person. Gracias. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Gracias. Ok, entonces, bueno, ahí lo que es importante entender de este tipo de aplicaciones es que, como les he mencionado varias veces, la idea de todo esto es lograr que toda la tecnología que estamos utilizando esté alineada. Entonces, un ERP, por ejemplo, tal como lo dijo, lo que hace es tratar de unificar, integrar en una sola aplicación información relacionada con varios procesos empresariales. Entonces, un sistema de ERP, por ejemplo, tiene un módulo de contabilidad, va a tener un módulo de recursos humanos, va a tener un módulo para la parte de producción,
va a tener un módulo para la parte de ventas. Entonces, hay varios elementos que conforman el mismo sistema. ¿Qué me garantiza que yo trabaje de esa forma? Me garantiza que cuando yo hago un lote de fabricación de algún producto específico, yo en ese mismo módulo del sistema, en la parte de producción, digo, digamos, cuáles fueron los insumos, cuáles fueron las cantidades de unidades producidas. Eso va a actualizar el inventario tanto de la materia prima como del producto terminado. Eso va a generar los asientos contables relacionados con las adquisiciones que se hicieron en su momento, con, no sé, costos asociados con electricidad o lo demás, o lo que sea, ¿verdad? Eso a su vez va a actualizar, como tengo el producto terminado ahí, la base de datos para que la gente de ventas ya sepa cuánto producto tenemos disponible para la venta. Y cuando se hace esa venta, pues entonces se generan las facturas, los asientos contables también relacionados, nuevamente se actualiza el inventario con una sola transacción, queda actualizada toda la información de todos los recursos que están ahí relacionados. Si en la factura, por ejemplo, tengo el nombre del vendedor y se les asignan bonificaciones dependiendo de las ventas, automáticamente se generan. Entonces, no tengo que pensar en que tengo que ir a actualizar información a diferentes lugares, sino que todo está actualizado bajo una misma aplicación. Esa es una de las mayores ventajas que nos da a nosotros utilizar este tipo de aplicaciones. Cuando hablamos de el CRM, que es la relación con los clientes, pues es cuando estamos hablando de que tenemos una estrategia enfocada en mejorar ese tipo de relación, estrechar esa relación con los clientes y yo quiero darle seguimiento. Entonces tengo información de los clientes, de las ventas, todas las ventas que han hecho con, perdón, todas las compras que han hecho con nosotros y entonces nosotros podemos ir haciendo perfiles de clientes para mejorar la experiencia que ellos tengan. Podemos establecer los niveles de satisfacción, podemos dar seguimiento a quejas, a comentarios, a si como resultado de alguna queja se disminuyeron las compras o cualquier cosa de ese tipo. Hablamos de la de cadena de suministro cuando lo que queremos estrechar es nuestra relación con los proveedores. Tratamos de hacer más eficiente ese proceso, esta relación con los proveedores mediante el uso de tecnología. Y la de conocimiento es porque lo que tratamos es de que las lecciones aprendidas en la empresa queden en la empresa. Lo que ha sido más común hasta el momento es que, no sé, desarrollamos un proyecto y entonces Alejandra Selva pasó esto, lo otro aquí y allá, sea que el proyecto fue un éxito o fue un fracaso, lo que sea, el aprendizaje me quedó a mí, Alejandra Selva. Entonces, yo sé qué cosas haría de nuevo, yo sé qué cosas no haría. Si yo me voy de la empresa, yo me llevo ese conocimiento porque es mío. Entonces, lo que busca un sistema de gestión de conocimiento es generar algún repositorio de todas esas experiencias para que queden como conocimiento empresarial. Entonces, si Alejandra Selva desarrolló un proyecto y le fue muy bien, tuvo muy buenas prácticas que hicieron que el proyecto fuera un éxito y Alejandra Selva se va de la empresa, cuando llegue Perico de los Palotes a hacer un proyecto parecido, si tenemos esa gestión del conocimiento, ahí nos pueden decir, mire, busque cómo se hizo el proyecto tal, ahí está la información de las buenas prácticas, lo que hizo bien, lo que se hizo mal, todo ese tipo de cosas. Entonces ya el conocimiento va a ser propiedad de la empresa. Ya no va a pertenecer solo a las personas que estuvieron involucradas en un momento. Esto hace que se tomen mejores decisiones, que no se repitan errores y que se repitan más bien las cosas que fueron muy, muy relevantes para el éxito del proyecto. Entonces, por ahí es por donde vamos. Ahora, igual, aplicaciones, estas son como las principales categorías. Hay muchos tipos de aplicaciones diferentes que se usan en una organización. Lo importante es que estén muy bien integrados y nuevamente que estén alineados con los objetivos de la empresa. ¿Okay? Después tenemos almacenamiento de datos. Estas aplicaciones, todo ese tipo de aplicaciones almacenan datos. Usualmente almacenamos transacciones, datos muy pequeños. Como les decía ahora, si hicimos un lote de producción, bueno, el detalle, cuántos fueron los insumos, qué tipo de productos se hicieron, cuántos salieron defectuosos, cuántos salieron correctos. Todo ese tipo de información es muy detallada. Igual con las ventas. En las ventas yo genero una factura con un encabezado y también genero el detalle de la factura. Cada renglón, cada producto que se vendió ahí tiene que estar específico. Entonces vean que tenemos muchos, muchos detalles.
Todo eso se almacena en esas bases de datos. Bases de datos famosas tenemos la de Oracle, que es muy buena, muy robusta, muy cara. Entonces, no todo el mundo puede adquirir una base de datos como esa. Tenemos SQL, ¿verdad? SQL es bastante robusto, no es tan caro como Oracle, ¿verdad? Oracle tiene sus propias aplicaciones, es un ambiente bastante cerrado. Tenemos otras que más bien me permiten tener ambientes muy abiertos, que MySQL, por ejemplo, puede trabajar con muchas aplicaciones de diferentes entornos sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escoger como sistema de bases de datos para nosotros? Lo que más nos convenga. Depende de cuánto podamos invertir, ¿verdad? En todas las aplicaciones y en toda la infraestructura que necesita cada uno de estos motores de bases de datos y depende también pues de lo que nos estén vendiendo, si estamos comprando todo un paquete completo o si ya nosotros queremos reutilizar alguna infraestructura que ya tengamos comprada. El servidor de base de datos, pues es una máquina más poderosa, ¿verdad? Que sí tiene algunas cosas propias del manejo de bases de datos dentro de su sistema operativo para acceder de forma rápida a datos bajo ciertos códigos. Como lo que hicimos ahora en el laboratorio, el buscar V, bueno, digámosle que eso es una versión light, ¿verdad? De lo que hace un motor de bases de datos para buscar información dentro de todas las tablas de una base de datos, pero más o menos esa es la idea. Que nosotros tengamos unos elementos a los que llamamos índices que me ordenan y que entonces a partir de un valor específico se encuentran rápidamente los registros asociados. Esto pues nuevamente, ¿verdad? Hay diferentes inversiones dependiendo de la necesidad que yo tenga en cuanto a tiempo de respuesta o si más bien lo que tengo, lo que quiero es, no me interesa tanto el tiempo de respuesta, sino la exactitud y el procesamiento de muchos datos. Hay muchas formas diferentes de hacer análisis para diferentes aplicaciones. En una empresa puede ser que existan diferentes motores de bases de datos funcionando a la vez para diferentes sistemas. Al final de cuentas, es importante que haya una integración entre los datos. ¿Para qué? Para que a la gerencia le lleguen informes donde puedan hacerse relaciones entre los valores que se almacenan en los diferentes sistemas. La parte de redes y telecomunicaciones, ya ahí déjame ver solo aquí si en los temas está algo de redes, que no estoy segura. No, ok. Las redes nacen, ¿verdad? Desde la necesidad de compartir un mismo archivo entre dos computadoras. Ahí entonces empezaron las primeras pruebas donde se conectaban las computadoras para poder transmitir los archivos y pues de ahí surge toda la década de la elaboración de redes que como les dije antes es más que un cable por donde viajan todos los paquetes. Ahí las redes tienen 7 capas diferentes con diferentes protocolos y aplicaciones en cada una de ellas para poder enviar documentos en forma segura, saber que llegan completos a su destino y que se pueden no solo fragmentar, sino volver a unificar sin que se generen errores en los datos que están recibiendo. La idea es que sea algo muy privado, que yo no pueda estar viendo los datos que le envían a otras personas, porque pues, hay información que es confidencial, ¿verdad? Habrá información que es pública, que no importa que todo el mundo la vea, pero habrá otro tipo de información que no, sobre todo si hablamos de un entorno empresarial. Entonces, las redes pueden categorizarse, por ejemplo, por la forma que tienen, la forma en la que están distribuidas todas las computadoras. Vean, por ejemplo, no sé si estamos por acá, creo que no. Bueno, el canal de transmisión, que es donde cada una de las computadoras tiene que tener un acceso para poner los paquetes. El canal ese de transmisión va a tener protocolos de seguridad. Obviamente, si nosotros tenemos información que es confidencial, deberíamos encriptarlo antes de subirlo en el canal de transmisión. Y entonces ahí se supone que cada uno de los paquetes me dice cuál es el destinatario y hay protocolos dentro de la red que buscan al destinatario y van mandando el paquete, puede ser directamente hacia un servidor que lo redirecciona hacia la red donde está el destinatario o hay diferentes topologías que permiten que vaya de una computadora a otra hasta que llegue a la computadora que debe recibirlo. Y entonces, dependiendo de la forma en la que nosotros hayamos establecido que va a funcionar ese canal de transmisión, tenemos que tener mayores o menores consideraciones en cuanto a la seguridad.
Porque una forma es cuando todas las computadoras están conectadas al mismo canal de transmisión y no hay un servidor que me sirva como direccionador del paquete, lo que pasa es que todas las computadoras pueden ver los paquetes que van navegando por ahí, por decirlo. Entonces yo podría tomar un paquete, leerlo, copiarlo, ¿verdad? Y dejarlo ahí para que lo reciba el destinatario. Es decir, es fácil robar la información. Por eso les digo, de si es importante, si es privado, si es confidencial, debería estar encriptado para que cualquiera pueda leer el paquete, pero no pueda entender lo que dice. Hay otra método, eso es, digamos, el método, la topología de bus, que es la más común, la más barata, pero pues tiene esa restricción. Dentro de las más caras está la que es de tipo estrella, donde todas las computadoras están relacionadas mediante un canal de transmisión con un servidor de direccionamiento. El servidor de direccionamiento es quien recibe todos los paquetes de cada una de las computadoras y lo dirige exactamente a la dirección destino. Entonces, ahí está más protegido, pero siempre tenemos que tener cuidado de que los canales de transmisión sean muy seguros para poder establecer bien esa privacidad que tienen esos datos que estamos nosotros queriendo transmitir. También podemos ver las redes dependiendo del alcance que tengan. Tenemos las PAN, que por ejemplo son las personales. Cuando yo mediante Bluetooth establezco mi propia red, conecto algunos dispositivos, tiene un alcance en cuanto a distancia bastante limitado de cuáles son las computadoras o los dispositivos que pueden estar conectados a esa red. Lo más utilizado a nivel empresarial son redes de tipo LAN, donde esas redes de tipo LAN pueden transmitirse entre varios edificios. Por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de la universidad, donde está el centro de cómputo y demás, que tiene algunas redes de tipo LAN para que pueda transmitirse información entre todas esas computadoras. Hay otras que son todavía más amplias, las WAN, y obviamente tenemos Internet. Internet es una red de redes, lo que hace es que hay varias redes que están comunicadas mediante algún canal de transmisión y que por ahí entonces envían documentos, archivos o información desde una red hasta otra. Internet, la Internet, ¿verdad? Es la red de redes la más amplia que tenemos así, ¿verdad? Pues está la Deep Web, pero digamos que eso ya son otros asuntos diferentes donde no vamos a entrar nosotros a trabajar ahí. Y entonces, por eso también se pueden clasificar. Dependiendo de la necesidad que yo tenga en cuanto a alcance, en cuanto a protección de los datos, en cuanto a la topología de los canales de transmisión, la forma en la que se comunican, en que se conectan, perdón, cada una de las computadoras con los servidores o con los canales de transmisión, pues ahí van a cambiar los costos. Pero siempre tenemos que valorar, por ejemplo, la topología de bus, que es la que les digo que todas las computadoras se conectan al canal de transmisión, es la más barata. Pero yo tengo que considerar qué tipo de información voy a trabajar en esa red. Porque como les dije antes, si es confidencial, tengo que encriptar. Entonces ya tengo que asociar el costo de la encriptación de todos los mensajes que yo mande a la red contra el hecho de el costo que tendría, por ejemplo, un modelo estrella, donde los paquetes van directamente al servidor. Tal vez sea más alta la inversión inicial, pero no es tan necesario encriptar todos los datos. Entonces, por ahí tengo que hacer valoraciones muy adecuadas de qué es lo que voy a transmitir en cada uno de los casos para tomar una decisión acertada de cómo voy a hacer todas esas transmisiones. Plataformas de Internet, bueno, como les dije antes, ya ahora no podemos trabajar sin Internet. Así que lo que hacemos con estas plataformas es que tenemos que tener acceso a un servidor de dominios, que ese servidor de dominios es como decir, pongan una hoja de cálculo donde ustedes tienen los nombres de todos los sitios web y tienen la dirección exacta. La dirección exacta siempre es un número, bueno, un conjunto de números. Por ejemplo, no sé si han visto eso, que 175.47.187.58. Entonces, ese es el valor numérico de un dominio, que es el valor que a final de cuentas se entiende una computadora. Porque esos valores numéricos se convierten en bits y bytes y entonces obtienen la dirección exacta de cada una de las computadoras o servidores a donde tienen que ir a buscar información. Este servidor de dominios, pues lo que hace es hacer una relación entre los nombres que nosotros conocemos, no sé, www.ucr.ac.cr. Eso es más fácil de memorizar para nosotros que una cadena de números.
Entonces, este servidor lo que hace es tener esas relaciones y establecer para todas las computadoras, por ejemplo, de la universidad, que ese es el dominio principal y de ahí se hacen como subcarpetas, por decirlo así, de las que son las direcciones del centro de cómputo o de ciencias económicas y cada una de las escuelas diferentes. Y entonces, dependiendo de ese directorio, es como navegar, ¿verdad? En el explorador, entre las carpetas del disco duro, se van enviando los paquetes dependiendo de ese tipo de direcciones. Se ofrecen servicios, bueno, la de transferencia de archivos, que fue como nace lo de las redes que les mencioné antes, y actualmente pues se usa mucho la parte de servicio de voz, para transmitir imágenes, para transmitir vídeos y demás, son los usos más comunes, ¿verdad? Ir a buscar información y que se devuelvan todos los datos de una forma bastante eficiente. La parte de consultoría e integración de sistemas, pues surge, como les dije antes, cuando yo trabajo con muchos sistemas diferentes en una empresa, pues es muy importante que todos hablen entre sí para no tener que estar duplicando datos. Entonces, a partir de eso, necesitamos gente especializada en cada tecnología y en cada aplicación para poder hacer una conexión eficiente de los datos entre sistemas. Desgraciadamente, de casi que es imposible que en una empresa tengamos a un montón de expertos en un montón de aplicaciones. Entonces, yo digo, si estamos hablando de Oracle, Oracle tiene a su gente que es experta en todo lo que es Oracle y cómo se pega con SQL, cómo se pega con MySQL, cómo se pega con Sybase, cómo se pega con cualquier otra cosa. Si nosotros estamos hablando de alguna empresa desarrolladora de software, pues esa persona que desarrolla esa aplicación sabe, tiene a sus expertos para decir, bueno, esa aplicación, cómo se instala en un ambiente Mac, cómo se instala en un ambiente Windows, cómo se instala en un ambiente Linux, qué consideraciones de configuración tienen que cambiarse, todo ese tipo de cosas. Cada uno tiene a sus expertos. Entonces, cuando yo tengo una empresita, yo no desarrollo software, sino que yo voy a comprar, tengo algunos sistemas viejos, digamos que de la década de los 2000, tengo unos sistemas un poco más recientes del 2012, 2015 y estoy comprando tecnología de la última, ¿verdad? Ahora algún tipo de aplicación, ahora en el año 2021. Pues entonces, yo lo que quiero es que los datos que ya tengo en los sistemas más viejos, yo pueda traerlos para que los lea el sistema nuevo. Tal vez están funcionando bien, yo no necesito cambiar esos sistemas viejos, pero sí necesito leer información de ahí. Entonces, ahí es donde empieza esa parte de que necesitamos al experto de cada una de las áreas para que me diga exactamente cómo puedo hacerlo para cumplir con lo que mi negocio necesita. Y ese aprendizaje en esos proyectos de instalación y de integración, pues debería quedar en la empresa. Por eso hablábamos de los sistemas de conocimiento, para que cada vez que se tenga que hacer alguna actualización, ya sea mi mismo personal el que tenga la capacidad de hacerlo, en vez de contratar a un tercero. Sin embargo, esta parte de las consultorías es muy importante para lograr adquirir tecnología, meterla dentro de la infraestructura que ya yo tengo organizada en la empresa de la mejor forma posible. ¿Okay? Tendencias en cuanto a lo que es infraestructura de TI. Bueno, plataformas digitales móviles, ya ahora hemos cambiado ya muchísimo, ya no estamos pensando en que cada uno tiene que estar sentado en un escritorio para poder tener acceso a los datos, a los sistemas y para poder entonces imprimir reportes, hacer cosas así, sino que ya para ustedes la normalidad es esta, ¿verdad? Que desde su dispositivo móvil hacen todo lo que necesitan. Y así muchas empresas ya, las gerencias y demás, están hablando de que los mismos directores utilizan tabletas o teléfonos para ver informes y tomar decisiones, aunque no estén dentro de la empresa físicamente hablando. Entonces, han surgido todas estas cosas de la transmisión de datos, navegar por Internet, visualizar los contenidos, intercambio de datos corporativos desde dispositivos móviles. Eso sí ha tenido que tener algunos cambios, porque yo no puedo tener, por ejemplo, la misma interfaz para una computadora de escritorio que tiene una pantalla grande, mantener esa misma interfaz para alguien que está accediendo a los datos desde su teléfono.
Entonces hay que distribuir bien, cambiar un poco la interfaz, tal vez hacer algunos ajustes en cuanto a las solicitudes y de esto. Y esas plataformas pues tienen que recibir los datos mediante Wi-Fi o mediante otro tipo de formas. Así que ha habido que hacer ajustes. Y esto pues ya empieza a ser el community. Ya no podemos decir que es algo que no vamos a dar. Es algo que se va a sentir la ausencia del acceso digital móvil. Pero entonces, como les digo, ha cambiado un poco la forma en la que trabajamos con los datos y hemos tenido que ir incorporando más políticas de protección de datos, más políticas para acceder a los datos desde el punto de vista corporativo, porque ya no tenemos la garantía de que al estar en la oficina el director está conectado mediante un cable a la red y que no tenemos ningún acceso imprevisto de ningún hacker porque tenemos protegida la red interna, sino que estamos hablando de que puede ser que el director se fue a un Starbucks y ahí se conectó a la red y ahí está descargando archivos que son confidenciales. Y nosotros ahí perdemos completamente el control de si esa red está protegida o no. No sabemos quién está midiendo todos los datos que circulan en esa red. Y si eventualmente puede haber alguien interesado en robarnos ese tipo de información. Entonces, esto ha conllevado muchos cambios que muchas veces para los usuarios finales son casi que inexistentes. No se dan cuenta de todos los cambios que se hicieron. ¿Por qué? Porque la interfaz es la misma, porque funciona de la misma forma, pero el trabajo que ha habido para proteger los datos sí ha cambiado sustancialmente. En la parte de consumerización y BIOT, o BIOT, yo no sé cómo hay diferente gente le dice diferentes formas, lo que me dice es que con la consumerización nosotros podemos utilizar elementos, dispositivos, hasta de ropa, que ya tienen alguna funcionalidad digital para efecto de gestión de datos, de información, de almacenamiento de información y demás. Y el otro, Bring Your Own Device, es esa posibilidad que la organización tiene que brindar a sus colaboradores de si van a poder trabajar los datos corporativos desde sus dispositivos personales o si va a tener restricciones. Pros y contras hay muchos. La gente que está en pro de que cada uno traiga su propio dispositivo dice, bueno, por un lado se disminuye la cantidad de adquisiciones de hardware que tiene la empresa. Por otro lado, la gente está muy motivada de trabajar con sus propios dispositivos, es más productiva porque al tener acceso desde sus propios dispositivos, de repente están en la casa y dicen, mira, tal cosa tenía que hacer, ya no tienen que desplazarse a la oficina, sino que lo hacen inmediatamente. Obviamente hay que establecer una conexión privada, confidencial con la red corporativa, pero ya pueden trabajar, entonces aumenta mucho eso. Sin embargo, sí hay ciertas cosas que deben gestionarse en cuanto a la protección de los recursos. Porque, nuevamente, como les dije esto de Starbucks, ¿qué pasa si algún hacker instala, no sé, algún software malicioso en el teléfono y entonces cuando se conecta a todos los datos corporativos, se va a conectar a toda la red y va a tener acceso a todos los datos? ¿Qué pasa en ese sentido? Entonces, podemos definir diferentes políticas donde nosotros digamos, bueno, se van a permitir dispositivos que cumplan con estos requisitos. Y ahí se establecen las características mínimas que tienen que tenerse. O podemos decir, todo el mundo va a poder traer su propio dispositivo y nosotros aquí le hacemos las conexiones. El asunto ahí es que entonces tendríamos que tener expertos en el uso de un montón de plataformas diferentes para poder hacer configuraciones adecuadas a los sistemas que accede cada uno de los usuarios de nuestra red corporativa. Entonces, vean que siempre hay algún tipo de trabajo, ¿verdad? O protección, o configuración, o muchas cosas que podrían fallar. Por eso tiene que ser algo planificado. Vamos a ver, en esto de la consumerización, vamos a trabajar. Ahora le voy a pedir a Jefferson Benemeo que él nos va a exponer unos elementos de consumerización y después Ingrid nos va a explicar otro. Sí, voy.
Ahí están viendo la pantalla. Sí. Ok. Bueno, buenos días. Yo soy Jefferson Bermeo sobre la consumerización y algunos productos. La consumerización se entiende por lo que es cuando las, eh, las tecnologías llegan a los consumidores, o sea, en este caso nosotros, ¿verdad? Y luego lo implementan las empresas, las compañías, etcétera. Ok. Los smartwatches. Yo creo que aquí todos o la mayoría sabemos que son, o al menos hemos visto o sabido de ellos, ¿verdad? Pero son estos relojes inteligentes. Estos relojes funcionan con un sistema operativo parecido al de los teléfonos inteligentes de nosotros, Samsung, iPhone, etcétera. Y la gran mayoría se pueden sincronizar junto con ellos. Y tienen infinidad de funciones, por ejemplo, estas que están aquí. Instalación y ejecución de aplicaciones, monitor GPS, sistema de notificaciones. Además de eso, hay algunos a los que se les puede introducir una tarjeta SIM para recibir llamadas. Ese sistema de notificaciones cuenta tanto como para el correo, mensajes, o sea, mensajes de texto, recordatorios, etcétera. Y generalmente el mayor uso que le dan para estos relojes es más que todo para las personas, por así decirlo, fitness, las personas que hacen deporte constantemente, porque estos relojes también tienen aplicaciones para ello, ¿no? Como cuánto ha corrido, cuánto tiempo, cuántos kilómetros, y también las personas lo usan como para su diario vivir, ¿verdad? Que sí, para ver la hora, y usar, como les dije, las funciones que le mencioné antes. Luego, los smart glasses. Em, Estos, por algunos tal vez sean conocidos, por otros tal vez no, pero bueno, son lentes inteligentes que funcionan eh, con un HUD, que es la segunda característica que está en la pantalla, Head Up Display. Eso es básicamente lo que usted ve en su pantalla. Por ejemplo, no sé aquí quienes han jugado algún juego, no necesariamente tiene que ser en Play o algo así, puede ser en teléfono, pero generalmente se tiene como una interfaz de opciones o de movimientos que puede realizar. Este, es algo así, es lo que usted ve en la pantalla bueno, lo que ve en los lentes. Ahora, em, algunas funciones es que algunos tienen cámara digital, unidad de seguimiento de GPS. En el caso de los lentes de realidad virtual, que son los que están a la derecha, yo no sé aquí quiénes han tenido la oportunidad de usarlos, pero cuando usted los usa, a algunos se les puede insertar un teléfono y con ese teléfono funciona la realidad virtual y es muy chiva, yo lo he probado. Y usted realmente puede ver, digo, como otro escenario, digamos. Además de esto, pues también tiene una interfaz. Ya los lentes normales, como los de la izquierda, por ejemplo, em, que también pueden servir tienen funciones parecidas a las del reloj, como notificaciones, mensajes, etcétera. Y por último, Smart Clothes, o sea, la ropa inteligente. Por ejemplo, esta imagen, eh, es esa camisa que está siendo sincronizada con un dispositivo móvil. Ahí lo que está haciendo esa camisa es evaluando y monitoreando los signos vitales. En este caso, eh, está evaluando el calor que siente la persona o el cuerpo, ya sea porque estuviese
haciendo ejercicio o lo que sea. Además de eso, también tienen funciones sensoriales, como les decía, monitoreo de signos vitales, monitoreo de temperatura corporal. Esas son como las funciones más por las cuales las personas consumen estas ropas inteligentes. Más que todo como para lo fitness y demás, para gimnasio. Pero también se puede usar para la moda, eh, ya que estas ropas también pueden tener luces de LED u otros sistemas. Yo no sé aquí quiénes han visto una película que se llama Step Up, pero en esa película, aunque no lo parezca, usan ropa inteligente en alguna de ellas. Es que tienen como 4. Pero se ve ahí que tienen luces LED. Eso está programado. Esas luces LED se programan y demás. Eso es ropa inteligente, por ejemplo. Y otras como, es verdad, esta camisa que, como les dije, em, también hay ropa para ejercicio y demás que monitorean el cuerpo de uno. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con Ingrid, que nos va a dar otro ejemplo de consumerización. Ok, voy a empezar a compartir. Ujú. Vamos a ver si se ve bien. ¿Sí están viendo la presentación completa? Sí. Sí, ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ingrid Brenes y les voy a hablar del DTIN Gesture Controller Wristband. Este dispositivo, como lo ven en la imagen, es muy parecido a lo que habló el compañero inicialmente, como un smartwatch. Se compone de una banda que se coloca en el antebrazo. Este contiene unos biosensores que permiten con el movimiento de la mano controlar ya sea un dron, un robot o los juguetes como se ven en la figura, un pequeño tanquecito y un carro. Estos básicamente se controlan con el movimiento que hace el usuario en la muñeca. Como se ve ahí, la parte posterior de la banda tiene unos biosensores, que esos biosensores captan cuál es el movimiento que hace la persona, la dirección, la fuerza que aplica el usuario al movimiento, y esto lo replica en el dispositivo que se haya enlazado. Yo no encontré mucha información sobre este dispositivo, realmente no soy la persona que se encuentre más en la vanguardia con la tecnología, pero por aquí hay un video que tal vez puedo enseñarles para ver cómo funciona este dispositivo. Déjenme mostrarles por acá. ¿Pueden ver el video? Sí. Sí. Sí, voy a iniciarlo. Entonces, no sé si el volumen está muy alto. Vamos a ver. Estos son como los movimientos que se pueden realizar.
por ahí está. Y bueno, voy a seguir con la presentación. Entonces, como vieron en el video, la banda lee los movimientos que hace la persona en la mano y de esta manera puede movilizar el dron de manera remota. Nunca he tenido la oportunidad de ver uno, ni hasta este momento, hasta esta investigación, tuve acceso como a ver el dispositivo y cómo funciona. Pues no sé si alguien habrá tenido una oportunidad de utilizar algo parecido. Encontré una página donde lo estaban vendiendo, Indiegogo se llama la página. Busqué en Amazon, pero realmente no encontré este dispositivo tal cual como el DTing. Y si ven el precio, rondan unos $2,500. Y bueno, verdad, es una tecnología que podría utilizarse para manejar más robots, tal vez en un área más empresarial, pero ya es como una visión un poco futurista, ¿verdad? Y de mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Vean que en ambos casos, tanto lo que presentó era Ingrid como lo que ha presentado Jefferson, ¿verdad? Sí, Jefferson. El asunto acá es que uno, lo que les mencioné antes de la investigación y desarrollo en la empresa, ¿verdad? Que uno debería ver que estas cosas existen para poder pensar, ¿cómo podría yo utilizar eso dentro de mi servicio con mis clientes? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Como decía Jefferson, las camisas esas, muchas están enfocadas en fitness, ¿verdad? Para ver el nivel de hidratación y que le diga que tiene que tomar electrolitos, que tiene que esto, que lo que se hace. Pero ya yo también he visto algunas otras que se están utilizando mucho a nivel geriátrico para viejitos, ¿verdad? Que tienen alguna condición y pueden medirles la presión, la frecuencia cardíaca y demás cuando están en situaciones muy delicadas. Entonces, es un poco más cómodo que el hecho de que estén con muchos dispositivos puestos en una cama, sino que pueden tener una vida bastante normal, ¿verdad? Pueden caminar y demás, porque mediante Wi-Fi es que se pueden detectar diferentes alteraciones que puedan tener en todo lo que es el comportamiento el físico, ¿verdad? Del organismo, cómo está funcionando. Y entonces por ahí médicamente puede servir de mucho, ¿verdad? Aunque tal vez empezó como fitness, podemos hacer algo así. Este tipo de drones, bueno, ¿en qué se les ocurre que podríamos utilizarlo dentro de una organización? Si nosotros tenemos entregas a domicilio en un área reducida, podríamos pensar en que tal vez funciona el dron y que cuando son lugares un poco más distantes, que entonces ya sí podemos llamar a motorizado, no sé, por decirlo así. Tal vez no tanto el dating, ¿verdad? Porque como que tengo que estar muy cerca del dispositivo, pero ya yo podría decir, no puedo incorporar drones. Como yo, Ingrid, no es que sea algo barato, pero estamos hablando de que es barato caro para efecto personal, para efecto de una organización muy grande, una empresa que tiene muchos recursos, tal vez eso no es nada. Tal vez podría decir, mira, puedo comprar 10 para ofrecer tal tipo de servicio. En una empresa, por ejemplo, que yo pudiera decir, si es una organización muy grande, para mandar algún tipo de elementos físicos de una oficina a la otra, en vez de tener que poner a alguien a caminar de un lugar para otro, decir que lo voy a hacer mediante drones. Entonces vean que hay elementos a veces que tal vez no estén tan directamente relacionados con la estrategia del negocio, pero que van a mejorar el rendimiento de mis trabajadores porque va a evitar ciertos desplazamientos y ese tiempo lo pueden aprovechar en cosas que realmente son sustanciales para la empresa. Entonces vean que por ahí la idea de todo esto es que vean que hay mucha tecnología. Entonces, hay muchas oportunidades que nosotros tenemos para mejorar nuestro negocio gracias al uso de estas tecnologías, pero tenemos que saber cómo se usan, cómo podríamos incorporarlas y cuáles son los beneficios que nosotros estaríamos esperando de ese tipo de adquisiciones. Vamos a seguir acá. La idea aquí, por cierto, sí, eso no se lo dije, para efecto, digamos, de los casos y todas esas cosas, es que empiecen a pensar en grande. No se limiten a lo que ya viene ahí. En todas estas cosas, toda esa tecnología que existe y demás, piensen en grande, porque aquí estamos para que ustedes generen ideas
en este punto de lo que nosotros hacemos en clase, no estamos tan limitados financieramente, ¿verdad? A menos que en alguno de los casos se mencionara, pero entonces traten de pensar en cómo podrían incorporar soluciones mediante la tecnología. Vamos a seguir. Bueno, en software, lo que es Linux y lo que es software de código abierto, como les dije antes, Oracle, por ejemplo, es un ambiente muy cerrado. Entonces, en Oracle, todo tenemos que utilizar sistemas Oracle, las bases de datos Oracle, con equipos especializados en mantenimiento de Oracle, en trabajar con Oracle y demás. Es como decir con Mac. Mac también, bueno, ahora se ha abierto un poco más y por eso digamos que encontramos versiones Office para Mac y todo eso, pero en general Mac es un ambiente bastante cerrado. Entonces, si vos tenés documentos, de hecho me pasó, ¿verdad? Tiene una aplicación lindísima para tomar apuntes, que a mí me encantaba, Mac, y resulta que, bueno, el fabricante dejó de hacer actualizaciones, así que dejó de funcionar, y los documentos que yo tenía ahí no los puedo leer en ninguna de las aplicaciones de Windows. Entonces, esos documentos para mí están perdidos. Están, pero no están, porque no puedo accederlos. Entonces, Linux surge como una reacción ante estos ambientes tan cerrados, donde dice, lo que yo haga en Linux y en todo el software de código abierto es compartido entre diferentes tipos de aplicaciones. No importa el sistema operativo, no importa algunas restricciones, algunas, ¿verdad? Lo que se puede compartir, lo que yo haga, y además de que puede ser utilizado en diferentes plataformas computacionales, adicionalmente puedo compartirlo con otra gente. Es decir, yo no estoy creando software para bueno, ya hemos visto que uno genera el código fuente y el código objeto para que el código fuente sea propiedad mía y yo pueda modificarlo. Cuando empezamos entonces con todo esto de código abierto, lo que empieza a decir la tendencia, la gente que trabaja en esto es, yo voy a desarrollar un sistema, una aplicación, y el código fuente, que es donde nosotros escribimos las instrucciones, lo voy a compartir. Lo voy a compartir y si por allá Perico de los Palotes dice, mire, hay una mejor forma de hacer esta parte, puede cambiarlo y puede compartirlo con todos nosotros. Y esa es la idea entonces del código abierto, que se comparte con muchos usuarios y que cuando alguien encuentra una mejor forma de hacer alguna de las, de cumplir con alguna de las funcionalidades del software, pues entonces lo mejora, vuelve a compartir el código fuente con todos los demás para que generen sus códigos objeto y que todos vayan teniendo las mismas actualizaciones del software. Ahora, tiene sus pros y sus contras también, ¿verdad? Porque usualmente como se comparten, hay muchos que son gratis, no todos, pero muchos son gratuitos. Hay otros que sí se cobra por tener acceso al código fuente, pero lo que se cobra es bastante bajo y como les digo, la idea es como seguir mejorando esa aplicación. Es muy confiable porque hay muchas mentes pensando en diferentes cosas que tal vez uno solo no había pensado, que nunca había vivido una situación como esas, y mejora la integración con otros sistemas. Como les digo, al ser código abierto, pues es más fácil que se comunique con quien sea. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque al ser código abierto y que mucha gente pueda tener acceso al código fuente, pues entonces, si nosotros vamos a trabajar con código abierto para gestionar datos confidenciales, pues eventualmente puede haber alguien que logre acceder a mis sistemas a partir de ese código abierto y lograr ver la información que también es privada. Entonces, nuevamente llegamos a la parte de la toma de decisiones y por eso es que estos temas son importantes para ustedes, porque a final de cuentas, ¿quiénes toman las decisiones del negocio? La gente de administración. Bueno, tal vez contan en este sentido, ¿verdad? De las adquisiciones no, pero sí necesitan saber todas las repercusiones de estas decisiones. No es la gente de TI la que hace la decisión final. La gente de TI hace recomendaciones, pero es el negocio quien decide qué es lo que va a comprar. Entonces, por ahí tenemos que equilibrar, ¿verdad? ¿Qué tanto nos sirve disminuir los costos por código abierto, como les dije antes, pero cuáles costos van a ser necesarios adicionales al costo de la herramienta por proteger los datos?
Cuando estoy hablando de que son datos públicos, no importa, yo puedo trabajar esto y no hay ningún problema porque los datos son públicos, pero cuando son privados, no. Entonces, por ahí es considerarlo para tomar la mejor decisión para el negocio en cuanto a si voy a utilizar código abierto o si me voy a mantener con algún código cerrado. Desarrollos web. Lo que me permiten es, pues entonces, poner a disposición de clientes, proveedores, personal externo a mi empresa, aplicaciones para que puedan trabajar con mis datos. Al desarrollar aplicaciones web, pues entonces lo que hacemos es facilitar ese acceso, esa interacción, de brindar información que puede venir dada de muchas formas. Pueden ser archivos de texto, hipertexto, voz, audio, perdón, voz y audio, no, voz y video y demás, varias cosas diferentes. Java es el lenguaje de preferencia, ¿verdad? Es un lenguaje orientado a objetos y pues entonces es completamente independiente de cualquier sistema operativo o del procesador de la computadora. Entonces, los desarrollos o aplicaciones web tienen la facilidad de que yo puedo hacer mi aplicación web para vender mis productos y cualquiera, desde cualquier computadora o lo que sea, va a poder utilizar esa herramienta y ponerse en contacto conmigo, hacerme las compras que quiera y demás. Entonces, por ahí eso ha generado una apertura de los negocios muy grande, pero que también tenemos que saber gestionar, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que vamos a poner como desarrollo web. Va a haber algún tipo de acceso a los servicios o productos que nosotros ofrecemos, que también tenemos que ver cómo vamos a hacer una comunicación eficiente, privada, de los datos que nosotros mantenemos en nuestros servidores a los datos que van a permanecer allí en el desarrollo web. HTML, ¿verdad? Es lo que el lenguaje de marcado de hipertexto es un lenguaje que se creó inicialmente para que cuando yo tengo documentos en las páginas web se pudiera hacer un enlace con esos documentos de manera que la gente pudiera ir a leer cosas. HTML5, además de lograr la relación con los documentos, lo que hace es permitir el uso de imágenes, audio y vídeo o cualquier otro tipo de elemento, ¿verdad? Que es mucho más dinámico para poder acceder a ellos. Entonces, mediante estos desarrollos web, yo puedo utilizar ese tipo de cosas que también me permiten cambiar la interacción con los clientes y ofrecer una mejor experiencia. Lo que es la arquitectura orientada a servicios, que son las iniciales en inglés. Lo que hacemos es que tenemos una arquitectura base de lo que es la tecnología que se fija o toma como base cuáles son los servicios que la empresa provee a los clientes y a todas las partes interesadas, no solo a los clientes, y entonces construye una arquitectura tecnológica que favorezca la entrega de esos servicios a esas partes interesadas. Entonces, estas arquitecturas usualmente se van por estándares abiertos para garantizar lo que les decía, ¿verdad? De que no hay tanto problema con el tipo de software, de componente, de plataforma con la que esté trabajando mi cliente, sino que puedo generar esa comunicación sin problemas. Siempre tenemos que establecer los requerimientos de infraestructura que son necesarios para el negocio, sin descuidar nuevamente la parte de privacidad, que es muy importante, la protección de los datos, sobre todo si estoy hablando de datos de clientes, ya hay leyes que me obligan a tenerlos protegidos y por supuesto, pues garantizar la protección de la información relacionada con la estrategia empresarial. Y también pues necesitamos alto nivel de conocimiento de los servicios que se prestan. Entonces, en cada empresa más bien en la empresa vamos a brindar diferentes servicios y para cada servicio tenemos que tener a alguien que sepa de la A a la Z todo lo que tiene que ver con ese servicio para que esa arquitectura sea muy completa y sea robusta y no me genere más bien problemas por no brindar un servicio completo a los clientes. Entonces, por aquí trabajamos adaptando la arquitectura de tecnología a los servicios que presta la empresa. No como se hace a veces, ¿verdad? Que más bien tenemos una infraestructura y ofrecemos servicios a partir de las capacidades de la infraestructura. Aquí lo trabajamos al revés.
Outsourcing de software, esto es cuando yo voy a tercerizar el desarrollo de software de alguna forma. Bueno, tercerizar es cuando, no sé si ya lo saben, ¿verdad? Pero por si acaso, cuando yo decido que no voy a ejecutar alguna tarea, alguna actividad o algún proceso completo en la empresa adentro, sino que contrato a alguien más. Como, no sé, hay empresas donde la parte de recursos humanos es tercerizada. Entonces, si yo necesito contratar a alguien o lo que sea, eso está tercerizado. Si necesito hacer un plan de capacitación, eso está tercerizado. El cálculo de la planilla, eso lo hace gente externa. Entonces, yo no tengo esa carga de trabajo dentro de mi operativa de la empresa. Igual esto sucede en software. Muchas empresas, bueno, si son grandes, tienen departamentos de TI donde hay analistas y en algunos casos se produce software y software de alta calidad y demás. Pero a veces si la empresa no es tan grande, va a decir, o sea, ¿para qué necesito yo un grupo de analistas para desarrollar sistemas? Si tengo 2, 3 analistas, que es lo que eventualmente podría pagar, esos 2 o 3 analistas no van a lograr terminar todas las aplicaciones que yo necesito en el tiempo en el que lo necesito. Entonces, prefiero tener gente de TI que se encargue de la parte de soporte, de la parte de gobierno de la tecnología y a alguien que se encargue de dar seguimiento a mis proveedores de software. Entonces voy a contratar, tercerizar gente externa que me desarrolle el software y la parte de la integración, y en casa voy a tener a alguien que se encargue de verificar que los proyectos se cumplan como deben ser. Hay diferentes formas de hacer tercerización o outsourcing de software. La compra de paquetes, que usualmente es más baratico, porque el paquete de software se desarrolla una vez, ¿verdad? Se le van haciendo actualizaciones, pero los costos del desarrollo del software se dividen entre todos los compradores. Entonces, digamos, por decir algo, desarrollar una aplicación me costó $15,000 entre el tiempo de desarrollo, las pruebas, la cantidad de gente involucrada, todo ese tipo de cosas. Entonces, si yo le vendo esa aplicación a 10 empresas, yo calculo que mínimo son 10 empresas, yo puedo venderlo a $2,000 la aplicación para cada una de las empresas. Por decir algo, estoy bateando números, ¿verdad? Y cualquier venta después de las 15 iniciales ya van a ser una ganancia significativa para la empresa. Entonces vean que el costo del software se diluye y cuando yo como cliente llego a comprar ese software me sale mucho más barato que decir quiero que me hagan un software específico para mi empresa, que probablemente tendría el costo completo de los $15,000. El outsourcing de software, ¿verdad? Ahí propiamente, si no es un paquete, es que yo le digo a alguien, yo necesito que usted me desarrolle esta aplicación o este software, este sistema, con estas características específicas para mi empresa. Entonces, como les digo, el costo total del proyecto recae en la empresa que va a ser dueña de ese software. Requiere más tiempo, obviamente, porque hay que hacer un análisis de todos los procesos de negocio que están relacionados, de las interacciones y demás. Eventualmente hay que hacer algún tipo de mejora al proceso antes de desarrollar el sistema para que el sistema no venga con problemas de mal diseño del proceso. Y pues toda la etapa de pruebas con los usuarios, las capacitaciones y demás. Entonces, el periodo de tiempo es más largo y obviamente es más caro. Entonces ustedes dirían, pero ¿por qué entonces la gente sigue desarrollando así si es más barato el paquete de software? Bueno, porque cuando yo compro un software que ya fue diseñado, no necesariamente se adapta al 100% a la forma en la que yo trabajo en la empresa. Hay paquetes de software que tal vez tienen algunas cosas diferentes a como yo lo hago en la empresa. Entonces yo puedo decir, bueno, compro ese paquete, pero necesito que me lo personalice un poquito, ¿verdad? Que le haga algunos parches para que me funcione a mí. Entonces, cuando son poquitos, vale la pena. Sigue siendo mucho más barato que desarrollar. Pero cuando los cambios son muy grandes, a veces es mejor desarrollarlo desde cero, que me lo hagan a mi propia empresa, que pensar en todos los parches que hay que hacerle al paquete de software. Y otra tercera opción de outsourcing, ¿verdad? Es la parte del uso de la nube, donde el uso de la nube, pues habíamos visto que podíamos utilizar el software, ¿verdad? Como un servicio. Y entonces nosotros
a algún proveedor en la nube le decimos, yo necesito un paquete de software, ¿verdad? Que me haga tal cosa. Entonces, yo no estoy comprando el paquete como en este caso, no sé, el paquete de software les dije que costaba $2,000, si lo compraba así. Bueno, aquí tal vez yo lo alquilo y entonces a mí me van a cobrar una tarifa por uso de ese software, no sé, digamos que $50 a la semana para 100 usuarios, por decir algo así. Entonces, tal vez a mí me sirva más pagar $50 a la semana o $50 al mes, no sé, que pagar los $2,000. Porque tal vez yo quiero probar ese software para ver si realmente me compro uno parecido o si prefiero cambiarme a otra cosa que me están ofreciendo diferente. Entonces, como les había mencionado la vez pasada, cuando es un servicio así en la nube, tengo la ventaja de que lo que pago es el uso. Entonces, si yo hago el contrato y digo, voy a usarlo por 6 meses y ya en el primer mes vi que no me gustó, dice, no, ya lo cancelo, ya no lo uso más. Entonces, ¿qué me costó eso? $50. No los $2,000 que me hubiera costado comprar directamente el paquete de software. Entonces, vean que por ahí hay diferentes opciones. Como en el caso del paquete de software, cuando es una herramienta así, pues entonces puedo tener algunas restricciones en cuanto a que el software no se adapta a la forma en la que trabaja mi empresa. Pero entonces me sirve porque lo puedo probar y puedo decidir si realmente me sirve. Pero entonces esas son como las 3 formas básicas en las que se hace outsourcing de software. Desafíos que tenemos, bueno, con este asunto de la infraestructura de TI, los cambios de plataformas. Siempre que voy a cambiar las plataformas de tecnología, tengo que verificar la parte de qué tan flexibles son. Si yo necesito hacer cambios dentro de la visión de tecnología que tengo en la empresa. Eso refleja un poquito, ¿verdad? Que yo de repente diga que quiero trabajar con código abierto, con código cerrado, algún cambio de ese estilo, o la parte de escalabilidad. ¿Qué tanto podría crecer yo o qué tanto podría decrecer y que la plataforma, la infraestructura que estoy proponiendo se mantenga siendo útil, siendo eficiente? Entonces, por ahí puede ser que en un momento dado diga, ahorita tenga 50 usuarios, pero yo necesito crecer a 250 usuarios de aquí a 5 años. Entonces, si voy a hacer un cambio de plataforma, yo debería verificar que con esa plataforma puedo crecer esos 250 usuarios y no se va a afectar el rendimiento. En caso de que me dé cuenta de que eso no es posible, pues entonces tendría que optar por alguna otra solución donde yo pueda tener ese crecimiento. Entonces, por ahí hay que tener esas consideraciones para hacer inversiones que sean adecuadas y vean que ya estoy hablando de a nivel futuro. Entonces, es donde mantengo esa alineación con la estrategia de la empresa. La parte de gerencia y gobernanza del cambio. Entonces, cuando hago esos cambios en la plataforma tecnológica, yo tengo que verificar que haya alguien responsable de ver que todos los cambios van acordes al trabajo de la empresa y a la misma estrategia de la organización. Entonces, todas las adquisiciones en cuanto a recurso humano, en cuanto a dispositivos, hardware, software, todo ese tipo de cosas, tienen que estar consideradas en esa alineación con la estrategia para saber en qué momentos tengo que ir haciendo cambios, de manera que nunca me falle la parte tecnológica para brindar información que nuevamente es para la toma de decisiones. Y la parte de las inversiones que tengo que ir totalizando los datos. Yo tengo que verificar que los costos cuando yo voy a adquirir alguna tecnología sean completos, todos los que yo estoy analizando en el caso de negocio. Porque hay veces que alguien llega y dice, bueno, el servidor me cuesta, no sé, $30,000, el software me cuesta 15,000, son $45,000, listo. Pero no consideraron que había un mantenimiento no incluido, un mantenimiento mensual o algún tipo de capacitación, o ahí no están consideradas las actualizaciones de software por versiones, por ese tipo de cosas, configuraciones específicas, integración, eso no está considerado. Entonces, cuando no lo vemos con todos los costos asociados a esa inversión, pues entonces podemos tomar decisiones que a final de cuentas van a dolernos. Así que hay que analizar todo ese costo total de propiedad, que como les digo, no es solo la inversión inicial que hay que hacer, sino el costo de estar trabajando rutinariamente con esa tecnología. ¿Qué es lo que implica?
Y entonces, a partir de eso es que sí puedo decidir cuál es la mejor tecnología que puedo utilizar. Lo que es arquitectura empresarial, entonces aquí tenemos una definición. Me dice que es como una metodología que lo que trata de hacer es alinear. Vean que aquí hablo no solo de tecnología, sino que digo que los procesos del negocio, la forma en la que yo trabajo, los datos con los que yo trabajo, las aplicaciones con las que yo obtengo y modifico esos datos y toda la plataforma tecnológica o infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos. Entonces, no es solo si este servidor me sirve porque es Oracle o porque es lo que sea, sino que es ir a hacer un análisis de todo el comportamiento organizacional para tomar las mejores decisiones ya en forma conjunta. La ventaja que tiene trabajar a partir de una arquitectura empresarial es entonces precisamente que todo va a estar relacionado entre las necesidades reales del negocio. No me voy a dejar a ir solo por las modas o por cosas así, sino que realmente voy a estar analizando esas situaciones específicas que son las que tengo que considerar. Entonces, a partir de esa definición, vea que tenemos estos 4 pilares que son los que me permiten definir una arquitectura empresarial. Tengo datos, que a final de cuentas es por todo lo que surge la tecnología de información. Los datos se juntan y ya representan información y las tecnologías gestionan toda esa información. Tengo la parte de los procesos, que es cómo voy yo a recopilar los datos y procesarlos. Las aplicaciones, que es cómo voy a incluir todos esos datos en mis bases de datos. Y toda la arquitectura tecnológica, que es la parte tecnológica, como su nombre lo dice, donde están todos los componentes que están relacionados. Entonces, la parte de información, lo que yo tengo que hacer es identificar todos los datos que son gestionados o que deberían ser gestionados en la empresa para ver de dónde se obtienen, cómo se obtienen, cuándo se obtienen, si son confidenciales, si son públicos, si deben ser compartidos con gente de toda la empresa, cada cuánto tienen que actualizarse. Toda esa información de todos los datos tiene que ser recopilada. Para todos los datos de la empresa, tenemos que establecer responsables de esos datos. Como les dije la semana pasada, hoy es jueves, no, el martes, fue que les dije, no es el departamento de TI el dueño de la información o de los datos. El dueño de los datos es el negocio. Entonces yo tendría que decir, bueno, no sé, para ventas, el dueño de todos los datos de las ventas es el gerente de ventas. Si estoy hablando de producción, el gerente de operaciones probablemente va a ser el dueño de los datos de producción. Y así para cada una de las áreas. Y ellos tienen que analizar esos datos y darme todos los requisitos de privacidad, de acceso, perfiles de usuario y demás que van a trabajar con todos esos tipos de datos. Así que tengo toda esta información y todas sus características identificadas, yo pasaría a lo que conocemos como la arquitectura de negocio. Entonces, en arquitectura de negocio es donde trabajo con los procesos. Si yo digo la información de ventas, ¿quiénes la afectan? La afectan los vendedores, la afectan los clientes y la afecta la parte de producción, ¿verdad? Porque cada vez que en producción se fabrican productos, pues entonces tengo más productos en inventario para vender. Entonces sí tiene una relación que tengo que ir haciendo ya ahí. Entonces ya yo sabiendo cuáles son todos los datos que necesito, yo puedo establecer ese proceso que nace con la producción de todos los productos, valga la redundancia, cómo voy yo a trabajar eso, cómo voy a asignar cantidades para cada uno de los vendedores, o si es por regiones, o si es por lo que sea, cómo se hace el procesamiento de la factura, cómo se hace la entrega de los productos, todo eso va a ser un proceso. Entonces, ahí ya en ese proceso estoy mezclando datos de producción y estoy mezclando datos de la facturación, que probablemente va a repercutir también en asientos contables y demás. Entonces, tengo un proceso de negocio que contempla esas 3 áreas como mínimo: producción, ventas y contabilidad. Entonces, tengo que establecer quiénes son responsables de cada actividad interna de ese proceso
para meterlos en dentro de la parte de arquitectura de negocio. Porque cuando yo vaya a establecer aplicaciones, ya sé que esas 3 áreas deberían tener acceso a todo ese tipo de información. Así que entonces, tengo establecidos los procesos de negocio con todos los involucrados y todo eso, establezco, ok, ¿cuáles aplicaciones necesito yo para gestionar esos procesos? Entonces ya por ahí alguien me puede decir, bueno, yo voy a poner un ERP, porque dijimos que el ERP es una aplicación donde yo puedo tener el módulo de fabricación, de producción, puedo tener el módulo de ventas y puedo tener el módulo de facturación y el módulo de contabilidad. Entonces ya yo puedo decir, ok, un ERP me sirve aquí. Si más bien yo lo que estoy hablando de otro tipo de procesos, enfocados más bien desde las ventas hasta el seguimiento a los clientes y la lealtad de los clientes y todo eso, probablemente yo podría decir, necesito una aplicación de tipo CRM, que la CRM fue la que dijimos que le da ese seguimiento, que mide el nivel de satisfacción de sus clientes y demás. Entonces vean que por ahí ya yo voy viendo qué es lo que necesito realmente como aplicaciones para soportar los procesos del negocio. Y así que ya yo tengo bien definidas todas las aplicaciones que voy a utilizar en la empresa, entonces yo digo, ok, para eso, la arquitectura tecnológica, todos los dispositivos, las redes, los routers, los modems, los servidores, las impresoras, todo ese tipo de cosas, esto es lo que necesito para poder dar servicio a esas aplicaciones, para esos procesos, para esa información. Y así es como formamos toda la arquitectura empresarial. Entonces, por aquí tenemos parte de diseño, construcción y operación de todo esto que es la infraestructura tecnológica. Hay 2 marcos de referencia que son como los líderes en lo que es arquitectura empresarial, que es el de Stagman, que lo que hace es describir a la empresa. Aquí tenemos este tipo de matriz, estableciendo diferentes aspectos que son cada una de las columnas y diferentes puntos de vista a partir de los cuales hay que analizar toda la información, los procesos, en este caso separan redes, personas, tiempo y los motivos. Y con base en toda esta definición, pues se establece toda la arquitectura empresarial. Este no es el más común actualmente, pero sí es el primero que salió, que en realidad hace un análisis muy, muy detallado de toda la necesidad del negocio para poder establecer esa arquitectura empresarial. Adicional a esto tenemos TOGAF, que es el que más se utiliza ahora, es más un marco, una metodología más detallada de los pasos, un poquito menos etérea, por decirlo así. El otro es como mucho pensamiento, es como es más poner los pies sobre la tierra, por eso es que se usa más, donde ellos nos dicen que tenemos algunos principios, tenemos una visión de lo que necesitamos, es una visión inicial, no tanto lo que necesitamos, lo que queremos, ¿verdad? Porque la visión siempre va a ser enfocada a lo que nosotros aspiramos a hacer. Y tenemos un conjunto de requerimientos básicos. Entonces, a partir de esta visión y de estos requerimientos básicos del negocio, construimos la arquitectura de negocios, que es hacer el análisis de los procesos. Establecemos la arquitectura de los sistemas de información o aplicaciones, todo lo que necesitamos para satisfacer estos procesos. Establecemos toda la arquitectura de tecnología, que es todo lo que les mencioné antes, la infraestructura de TI necesaria para que estos sistemas estén funcionando correctamente, incluyendo la conectividad, todo lo que son las redes, las transmisiones. A partir de que tenemos esto bien establecido, lo que querríamos tener, establecemos un conjunto de oportunidades y soluciones. Ahí establecemos ciertas prioridades, es el orden en el que tenemos que trabajar cada una de las partes y demás. Si lo que se apruebe de estas oportunidades y soluciones, vamos a hacer una planificación para ir migrando de la forma en la que trabajamos actualmente a la nueva forma gracias a la arquitectura definida. Vamos moviendo los datos, haciendo las capacitaciones del personal y que la gente empiece a trabajar en producción con esto. Se implementan todos los cambios, se hace todo el uso de los sistemas, se hace la gestión del cambio, que es ya donde hacemos las capacitaciones, algunas pruebas, hasta que la gente esté estable trabajando para ponerlo en producción y de ahí verificamos que se haya cumplido con la visión de la arquitectura. Para este punto, por eso es que es un ciclo, por eso es que tiene un montón de flechas y por eso es que no cierra, sino que continúa.
para este punto probablemente ya ha habido algún cambio en la visión de arquitectura, algún nuevo requerimiento, algún nuevo servicio, que entonces, digamos, si esta es la primera vez, lo hicimos todo desde cero. Ya cuando tenemos todo esto montado, si hay un nuevo servicio que queremos proveer, entonces lo que hacemos es ver cómo impacta los procesos actualmente, cuáles son los cambios que tendríamos que hacer, eso actualiza los sistemas eventualmente, eso eventualmente actualiza la arquitectura, establecemos oportunidades y soluciones y volvemos a hacer todo esto. Y entonces es un ciclo continuo. TOGAF tiene entonces 3 partes, este método. La parte esta de desarrollo de la arquitectura, el continuum empresarial, que lo que ellos hacen es que tienen algún tipo de clasificación de todos los elementos que conforman la arquitectura y entonces va midiendo cómo va evolucionando cada uno de esos componentes a partir de cada nuevo servicio, de cada nuevo requerimiento. Y también tiene otra parte que son los recursos, donde ellos tienen un montón de plantillas, marcos, referencias, guías de cómo hacer un proyecto de arquitectura empresarial. Por eso es que se utiliza mucho más, porque como les dije antes, el de Sargman es como muy esotérico, ¿verdad? Aquí están estas preguntas que hay que responder para cada uno de estos elementos y entonces por aquí se va tomando información, se llena la matriz y a final de cuentas eso es la arquitectura, pero vean que sigue siendo como muy teórico. En cambio, con esto, que además nos da esas plantillas y nos da un método específico, pues es muchísimo más práctico para poder desarrollar esa arquitectura empresarial. Estas son las referencias, ¿verdad? Del libro. Nos quedan 13 minutitos, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poquito en carrerita lo que era el... ¿Vieron los videos que les dije? Teníamos 3 videos, uno de Florex, esta es empresa, tanto Florex como Copebampo son empresas de acá de Costa Rica. De hecho, el señor de Copebampo, ese yo lo conozco y demás. Por eso me gustó para que vean que esto de la infraestructura de TI está muy relacionado con el ámbito nuestro, ¿verdad? Tico, porque a veces uno escucha de estas cosas y lo ve como allá, como uno dice, sí, probablemente en Estados Unidos, en Europa, se desarrollan muy bien esas cosas, pero aquí en Latinoamérica o aquí en Costa Rica no. No, miren, por eso les puse esos casos, porque son de cosas de acá. Eso es algo bastante usual, lo que se muestra en cada uno de estos videos. ¿Lo vieron, chicos? Díganme que sí. Yo sí los vi. No, ok. Yo también. Ok. Sí, eran cortitos. En realidad me gustan porque son bastante cortos y bastante específicos. Por ahí, bueno, teníamos estas 3 preguntas que eran las que queríamos responder. Primero, hablamos del gobierno de TI. Entonces, a partir de lo que hablan en estos 3 videos, ¿qué dirían ustedes que son las consideraciones del gobierno de TI antes de implementar cambios en la infraestructura? Ay, perdón. A ver, vamos a ver ahí quién ponemos. Perdón, ya les vuelvo a poner esto. A ver. Andrés Gutiérrez. Andrés. Sí, profe. Acá esto. Esa pregunta. ¿Qué consideraciones debe tener el gobierno de TI antes de implementar cambios en la infraestructura de tecnología? ¿Qué deberíamos considerar desde el punto de vista de gobierno de tecnología? Y ahí los costos podría ser. Sí, no. Es que cuando hablamos de gobierno es cuando más bien nosotros nos enfocamos en decir cómo queremos que se hagan las cosas. Tenemos esta visión, nos vamos a dirigir hacia ese lado. La parte de costos pues está muy enfocada en la gestión. Ya cuando tengo un proyecto, lo voy a desarrollar,
necesito la aprobación, necesito el presupuesto y demás. Es más la parte operativa que la parte como directiva. Entonces, por ahí vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguien? Vamos a ver, ¿quién? Profe, Ajá, perdón, tal ajá. vez, no sé, las necesidades, como cuáles son las necesidades que tiene la empresa para esa parte de nuevas aplicaciones de TI, digamos, que van a necesitar. Exacto, esa es una. ¿O sea, Esteban? Profe, analizar el modelo de negocio. El modelo de negocio, no, porque bueno, el modelo de negocio más bien va más enfocado en la dirección del negocio completo, no es el área de TI. Entonces, sí es muy importante que yo sepa cuál es mi modelo de negocio para generar a nivel de toda la empresa el plan estratégico y los planes operativos. Pero el gobierno de TI ya llega al punto donde ya, digamos, la estrategia la tenemos definida. Entonces yo digo, para tecnología, ¿cómo vamos a apoyar toda esa estrategia? Entonces ya el modelo de negocio, como que ahí ya pasó, tal vez, ¿ok? Pero, o sea, sí es cierto que hay que establecerlo muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Vamos a ver, Karina. Karina está. Ahí está. Vamos a ver. Melissa. Sí, profe. ¿Qué otra cosa podríamos considerar ahí en gobierno de TI antes de hacer cambios de infraestructura? Y tal vez como no sé si cuenta como la cultura, pero tal vez el conocimiento de la empresa, tipo si van a ser capaces de manejarlo o no. Eso es muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos que tener muy buen conocimiento de las capacidades y habilidades que tenemos a nivel de recursos. Si estamos hablando de recursos humanos, ¿verdad? La gente y de los recursos tecnológicos. Entonces, sí es muy importante porque dependiendo de lo que quiere el negocio con su visión y lo que nosotros tenemos, habría que hacer un plan de infraestructura muy bueno que contemple todos los requerimientos en cuanto a los procesos y que además garantice ciertos niveles de eficiencia. Entonces, sí, por ahí. También tendríamos que ver, por ejemplo, qué políticas de uso de tecnología vamos a establecer a nivel empresarial. Como les mencionaba durante la presentación, bueno, vamos a dejar que la gente traiga sus dispositivos y se conecten, sí o no. Y si decimos que sí, vamos a poner algunos requisitos mínimos o vamos a dejar que cualquiera venga a pegarse con cualquier dispositivo. Porque hay empresas que establecen entonces toda una política de uso de dispositivos personales donde dicen, bueno, no pueden instalar aplicaciones que no tengan el visto bueno del departamento de TI. Entonces, si alguien llega a la empresa, desde que se conecta con la red, hay un software que detecta las instalaciones de los dispositivos conectados a la red corporativa y cuando ve alguna aplicación que no está autorizada, genera la alarma. Ahora, todo eso tiene un costo asociado. Pero entonces, esas políticas me dicen a mí cómo quiero que se comporte la gente y le dicen a la gente lo que se espera de ellos. Eventualmente también tendría que decirse qué va a suceder en el caso de que no se respeten todos esos lineamientos. Y que toda la gente cuando entra a trabajar ahí o cuando empieza a regir una nueva política o algo así, tienen que conocer, tienen que acatar, tienen que aceptar y acatar. ¿Okay? Esos son elementos que también son importantes para poder decir cómo vamos a manejar la tecnología dentro de la empresa. ¿Ok? El hecho, por ejemplo, de que digan el password tienen que cambiarlo cada 90 días. Es una política, entonces, que a veces es incómodo, que qué majadero, es que todo lo que quieran, pero si es una política empresarial, porque por alguna razón decidieron que esa es la mejor forma de proteger los recursos, pues entonces hay que acatarlo. Todo eso tiene que estar claramente establecido antes de empezar a hacer los cambios. Porque lo peor que puede pasar es que yo establezca políticas y que cuando traigo la infraestructura no me las respete, las políticas que yo mismo estoy poniendo, porque entonces va a haber contradicción. Y cuando hay contradicción, la gente tiende a hacer lo que le dé la gana.
Entonces, por ahí tenemos que establecer muy bien los requerimientos, las necesidades del negocio, los comportamientos esperados y, por supuesto, acuérdense, cuando hablamos de tecnología, también tenemos que hacer un análisis de riesgos. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener muy claro qué cosas, qué riesgos podríamos eventualmente asumir y qué cosas no podemos enfrentar. Entonces, es ver de cada tecnología que nosotros vayamos a incorporar, cuáles son las posibles repercusiones que tenga. Vamos a ver, la segunda pregunta me dice por acá, ¿por qué son importantes los servicios de integración y consultoría en una iniciativa de actualización de infraestructura de TI? Vamos ahí con Tiffany. Yo puse que era importante porque al dar como la actualización de la empresa, la misma de tener en claro las necesidades primordiales que tienen y, o sea, como qué tipo, en qué área quieren actualizarse y también deben analizar el tema de seguridad y confiabilidad con los proveedores y sistemas y todo esto. Sí, básicamente lo que ya mencionamos, ¿verdad? De que yo compro algo y no se trata de que lo conecto ahí, lo conecto acá y veamos a ver qué sucede, sino que esa parte de integración es la que me dice, bueno, para la forma en la que usted tiene la infraestructura actual, en la que usted ofrece el servicio, en la que realiza el proceso y todo, lo más conveniente es que haga este tipo de ajustes. Y eso es importante saberlo. Nosotros podemos comprar un paquete de software y puede ser de muy alta calidad, pero no significa que por comprar ese paquete de software ya todo va a funcionar a la maravilla. Si no hago la integración correcta, va a tener malos resultados. Y no es porque el software no sirva, es porque no supe hacer esa integración. Entonces, lo que les mencionaba antes, cada uno tiene a su experto que me puede ayudar a incorporar esa nueva tecnología de una forma que sea favorable para el negocio. Y la última, ¿qué tipo de beneficios puede obtener una empresa al mejorar su infraestructura de TI? Vamos a ver ahí. Ponemos a Gerson. Gerson, no está. Génesis. Tampoco. Oliver. Chicos, están, pero no están. ¿Alguno que hay? Tenemos otro. Ok, Ingrid. Profe, en el video de Florex, creo que la señora fue un poco clara en que la implementación de infraestructura de TI les ha ayudado a mejorar su nivel de ventas porque tienen capacidad de tomar decisiones enfocadas a las necesidades de los clientes y también a nivel de producción, porque también decía que tenían automatizados todo lo que era lo que le costaba hasta cada litro de los productos de limpieza que ellos vendían. Exacto, entonces vean que si nosotros lo vemos fríamente, toda la información en una empresa, con o sin sistemas de información, con o sin infraestructura de TI, toda la información está ahí. Porque si yo tengo inventario de materias primas, alguien sabe cuánto tenemos de materia prima. Si estamos hablando de la producción, alguien sabe cuántos productos se fabricaron. Si estamos hablando de las ventas, alguien sabe cuánto se vendió en cada zona. El asunto con todo eso es que para tomar buenas decisiones necesitamos que todo ese conocimiento esté en un solo lugar, que podamos visualizarlo para, como dice Ingrid, para tomar decisiones. Entonces, por ahí, desde el momento en el que ya yo puedo tomar una decisión, porque sé si tengo materia prima en inventario para hacer un lote que no estaba previsto, yo puedo tomar la decisión ahí en el momento. Entonces, eso hace que mi tiempo de respuesta sea mucho mejor, puedo aumentar las ventas, puedo tener un mejor uso de los recursos. Por ejemplo, si yo tengo la información en un sistema, ya yo podría ver cuánto tiempo la planta de procesamiento está desocupada. Y eventualmente podría darme cuenta de que tengo un turno de producción adicional que podría utilizar cuando sea necesario. Tal vez no todos los meses, pero en meses pico sí podría utilizar ese turno porque los tiempos me dan suficiente
para que haya un nuevo lote de producción. Entonces, esas decisiones es importante tomarlas, pero necesitamos la información bien manejada dentro de algún elemento específico para poder decir, mira, yo no sabía que esto estaba sucediendo de esta forma. De parte de, entre los 3 videos, yo rescaté como beneficios, bueno, la disminución de costos de los servicios de TI. Muchas veces uno llega y, como les dije antes, varios departamentos tienen diferentes sistemas de contabilidad. En cambio, cuando ya nosotros hacemos un análisis de infraestructura, hacemos ojalá un proceso, por lo menos algún acercamiento a lo que es arquitectura empresarial, vamos a decir, no, ¿para qué vamos a ocupar 3 sistemas diferentes de contabilidad? Uno solo y que todos puedan comunicarse con ese sistema. Tenemos, bueno, la parte de actualización tecnológica, ¿verdad? Que el hecho de estar adquiriendo tecnología que viene con sus actualizaciones me obliga ya a mantener una línea de actualización que va a favorecer los servicios que yo pueda brindar a mis clientes. La integración de las plataformas va a ser mejor cuando tengo ese análisis. La entrega de beneficios a usuarios, a clientes y a todas las partes interesadas también se va a ver impactada positivamente. Y el nivel de satisfacción de los clientes usualmente mejora cuando nosotros tenemos la información a mano. No es lo mismo que alguien llame y diga, mire, yo hice un pedido y está atrasado y empiecen con que no sé a quién se lo pidió. ¿Usted se acuerda cuándo lo pidió? No tiene un correo que me mande, es que necesito confirmación. No es lo mismo algo así a que yo llegue y diga, tengo un pedido atrasado y yo le doy un código y con eso sale toda la información y me responden y me atienden. Entonces la gente está más contenta de trabajar conmigo. Entonces, por ahí vean que solo el hecho de manejar adecuadamente la infraestructura tecnológica implica muchas mejoras para efecto de los procesos de negocio. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas, comentarios de este tema? No, ok. Bueno, la otra semana, el martes. El martes empezaríamos con la parte de sistemas de información. Ahí tenemos otras 4 presentaciones. Y por ahí vamos como una sesión atrasadillos con la parte teórica, pero no me preocupa. Vamos bien para el efecto del examen. Entonces ahí acuérdense los que tienen que presentar, ¿verdad? La exposición son Anneli, Rosibel, Andrés y Edri. Esa sería la del martes y para el jueves tendríamos a Beatriz, Anthony, Valeria y Sebastián. Ok. Bueno, no, en realidad de estos están para, los que mencioné primero estaban para hoy, los vemos el martes. Y si logro que avancemos, pues entonces el martes también empezaríamos con seguridad de la información. Entonces, para que respeten las fechas que les estaba compartiendo ahí. Ok. Chicos, entonces yo les mando al correo cómo vamos a proceder para efecto del quiz de laboratorio. Ahí les mando los detalles. Chao, cuídense mucho. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.